Hola, bienvenidos al oráculo de la crítica literaria. En la tesis de la presentación de este espacio, sostuve que la forma más adecuada para constatar si el final de la actual pandemia determinará un cambio de época, como muchos esperan, una sociedad que se articule a sí misma en la forma de solidaridad y cooperación global, según la optimista visión de Slavoj Žižek, por ejemplo, es comparando la literatura ficcional de la actualidad con la del futuro a corto o mediano plazo. El problema consiste en la dificultad para encontrar o identificar patrones comunes que nos permitan definir o caracterizar la literatura de nuestros días, en que las principales características de la literatura de la posmodernidad, la fragmentación, la diversidad, la paradoja, el relativismo, la metaficción, el pastiche, entre otras, han comenzado a desdibujarse. Así como difieren las opiniones sobre el cómo y cuándo del comienzo de la modernidad, para algunos el Borges de 1940 constituye un precursor importante. Asimismo, tampoco existe consenso sobre el carácter de la literatura en los albores del siglo XXI. Se trata de una transición, pero ¿transición hacia qué? Tomemos como ejemplo la novela corta La tarde de un escritor del austríaco Peter Handke, Premio Nobel de Literatura del 2019. ¿De qué se trata? Un antiescritor. Cada sintagma anotado constituye para él un verdadero acontecimiento y para inspirarse necesita del mayor estruendo posible proveniente del exterior. Decide dar un paseo a la luz de un ocaso invernal. Curioso que una persona con su profesión se sintiera en su sitio, estando al aire libre, y fuese este su lugar perfecto desde siempre. Comenta sobre sí mismo el autor. De la soledad de su casa, recogimiento, lo hubiese llamado Blanchot, se sumerge en la helada soledad del mundo circundante, no sin antes haber cumplido un obsesivo ritual. Un trazado urbano borgiano, una capacidad visual o imaginativa que le permite observar a lo lejos a un tren en movimiento y al mismo tiempo la actividad de sus pasajeros. Lo mismo que en el caso de las luces de algunas casas y los detalles de la cotidianidad de sus moradores. El fortuito
o intencional encuentro con excéntricos personajes, los senderos de ida y vuelta, los senderos y las huellas, y no mucho más. En definitiva, un soliloquio más que un relato. Cabe preguntarse si estamos ante los estertores de la posmodernidad. Sería prematuro augurar que la tendencia del posmodernismo se constituirá en una nueva estructura de sentimiento, sostuvo el teórico marxista galés Raymond Williams. Pero, de todas maneras, existen suficientes elementos para afirmar que los paradigmas estéticos y culturales de las primeras décadas de este milenio han tomado un rumbo diferente. Un rumbo incierto, pero que ya tiene, al menos en los Estados Unidos, diversas denominaciones. Performativo, posmodernismo humanista, meta-posmodernismo, digimodernismo, ficción-imagen. Con el posmodernismo parecería estar ocurriendo lo mismo que con el modernismo. Nunca existió, como decíamos, un consenso sobre su final y si lo que lo sucedió fue algo diferente o una intensificación de sus tendencias. Ahora volvería a plantearse la difícil intersección entre lo humano y el lenguaje en términos del tono, la estructura, los contenidos y las formas. Y en consecuencia estaría en cuestión el antihumanismo que caracterizó la estética posmoderna. Por lo tanto, cabe preguntarse si volverán a quedar enfocados la búsqueda humana de la verdad, el autoconocimiento, la empatía y el sentimiento de comunidad. Esto supondría superar algunos de los males de la modernidad líquida identificados por Bauman, pero por el momento resulta una quimera pensar en cambios de la estructura capitalista global que lo posibiliten. De todas maneras, no podemos perder de vista que según Gramsci, el lenguaje oficia de denominador común, ya que con él nos comunicamos, es el elemento simbólico que nos une, lo cual es clave para que se genere el cambio social, pues el movimiento histórico no puede ser realizado más que por el hombre colectivo. Es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.